Hoy recuerdan que les dije que comenzamos una nueva serie y estoy contento y emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie que se llama Pelea por tu familia. Y no solamente vamos a tener el mensaje hoy, sino que también nos vamos a tener que llevar tarea, vamos a tener que llevarnos algunas cosas para hacer con la familia. Si realmente queremos empezar a trabajar en esto, vamos a tener que empezar también a tomar parte en nuestra familia. Así que el tema de hoy se llama Edificando a mi familia y la serie se llama Pelea por tu familia, ¿sí? Y vamos a leer un texto ahí en el libro de Nehemías, Nehemías 4 del 1 al 14, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, ya que este texto, este pasaje que vamos a leer nos da mucha luz cuando lo leemos en la nueva traducción viviente. Ustedes síganme ahí la Reina Valera en la que traigan, la versión que traigan, pero escuchen con atención lo que habla este texto, está muy interesante. Vamos a leer la palabra del Señor, así dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros, para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros se quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Y los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Realmente es un deleite, Padre, estar en tu palabra. Nos bendice, Señor, cada vez que la escuchamos. Te pido que en esta mañana, en esta tarde, Señor, seas tú con cada uno de nosotros. Que nos des gracia delante de tus ojos, que el mensaje sea oportuno, Señor. Y que nos enseñes y nos muestres cómo pelear por nuestra familia en este día, Dios. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos una bendición, Señor, para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias, Dios. En esta hora nos ponemos en tus manos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Edificando a mi familia es el título de este tema. Y la pregunta esencial que nos tenemos que hacer hoy: ¿cómo estoy edificando mi familia? Tenemos que hacernos esa pregunta, es una pregunta clave. ¿Cómo estoy edificando a mi familia? Y no solamente preguntarnos eso, sino también hacernos una pregunta: ¿cuáles son las cosas a las cuales nos estamos enfrentando hoy como familias?
Yo creo que es más que evidente las cosas a las cuales nos estamos enfrentando hoy como familias, ¿sí? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos impide que crezcamos como familias? Que nos fortalezcamos según los valores de Dios como familias. ¿Qué es lo que está impidiendo a nosotros como iglesia, como sociedad, que las familias sean familias fuertes? ¿Qué es lo que está impidiendo? Si sabemos de antemano que el deseo de Dios es tener familias fuertes, que como familias suyas, que sigamos creciendo en su temor, que sigamos creciendo en su conocimiento, pero sobre todo, como leíamos en el texto, que seamos familias que levanten muros fuertes, que seamos familias que pongamos cimientos, que le den protección a los nuestros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, Dios a todos los que hoy estamos aquí, nos ha asignado una tarea, a todos. A los papás, que instruyan a sus hijos. A los esposos, que amen a sus esposas. A las esposas, que amen y respeten a sus esposos. Y a los hijos, que obedezcan a sus padres en el temor de Dios y que los honren. A Dios, a todos los que estamos aquí, hoy nos ha asignado una tarea específica. Pero si podemos conectar, vemos que todos los que estamos aquí integramos una familia, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere es que se cumpla todo lo que Dios nos ha dicho, todos los valores que se cumplan dentro del yugo de la familia. Y nosotros tenemos que hacer que esas tareas se cumplan, cada una de ellas. Por eso, todo esto que Dios nos ha dado en nuestra mano, toda esta palabra, todos estos valores que Dios pone en la Biblia, en la palabra, todo esto nació en su corazón, nació en el corazón de Dios para poder llevarlo a la práctica en la vida nuestra. Y nosotros tenemos que estar atentos. Por eso hoy Dios nos quiere hablar a nosotros las cosas como familias. Tenemos a las cosas que vamos a enfrentar. Nos quiere dar una respuesta de todo lo que estamos enfrentando y las cosas que están por venir también. Así que tenemos que poner un oído atento, porque la responsabilidad no solamente es de los papás, déjenme decirles. La responsabilidad no solamente es de los hijos tampoco. La responsabilidad es de toda la familia, de sacar adelante a la familia como Dios quiere, ¿sí? No solamente le dejemos la carga a los papás o a las esposas, me refiero a toda la familia en general, ¿sí? Tenemos que, nosotros, ¿cómo le podemos hacer frente a lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos hacer frente a lo que está pasando hoy? Una de las cosas, yo creo que la solución rápida es, bueno, nosotros tenemos que levantar nuestra voz. No podemos quedarnos callados en ninguna situación, en ninguna cosa que esté pasando en nuestra familia podemos quedarnos callados. Tenemos que levantar nuestra voz. No podemos tener miedo a ningún enemigo. Tenemos que pelear por lo que es nuestro. Tenemos que pelear por lo que Dios nos dio. Tenemos que pelear por nuestras familias. Ahorita más adelante vamos a ver algunas situaciones que están pasando en este tiempo y vamos a ver cómo podemos hacerles frente. De hecho, les decía al principio que vamos a llevarnos tarea como familias, como papás, como hijos. Y a lo mejor van a decir, ay hermano, ¿para qué quiere evidencia? Porque queremos orar por ustedes. Queremos que suban una foto con sus hijos. Recuerden, hermanos, esto nada más va a ser por un mes. Es el mes de la familia, pero ¿qué queremos? Que se siembren raíces, que se pongan cimientos fuertes. Y si ustedes quieren seguir haciendo esto, que al rato los vamos a decir, vamos a subirlo en el grupo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes sigan haciendo esto. No queremos que nosotros obligarlos, no, a nada. Ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Nuestras familias están siendo atacadas, y si pudiéramos ver la forma, fíjense, yo creo que todos escuchamos bien el texto, lo leímos, pero si quisiéramos saber más o menos cómo están siendo atacadas nuestras familias hoy en día, tendríamos que volver a leer el texto que leímos ahorita. Es algo parecido a lo que está pasando en Nehemías. Lo que pasó en Nehemías en ese tiempo fue un ataque porque Dios le asignó una tarea a Nehemías. Y él quería empezar a construir las murallas, pero el enemigo vino. ¿Y quiénes fueron sus enemigos según el texto? Sanbalat y Tobías. Enemigos fuertes. Por eso les digo que las familias están siendo acechadas por todos lados, por todos los medios. Y si quisiéramos ver cómo está nuestra familia hoy, tendríamos que ver que el enemigo viene, como Sanbalat y Tobías fueron con Nehemías.
Y nos quiere impedir a toda costa que empecemos a levantar muros. Quiere a toda costa que empecemos a edificar a nuestra familia. Así que tenemos que estar atentos. Si no queremos darnos cuenta, hermanos, fíjense de lo que está pasando hoy, tendríamos que decidir nosotros ser ciegos voluntariamente para no darnos cuenta de lo que está entrando a nuestros hijos, de lo que está entrando a nuestra familia. Porque a veces normalizamos todo, a veces decimos, ¡ay, no, hombre, es normal! Pero si los dejamos entrar como una ideología en nuestra mente, desde adentro va a empezar a trabajar. Por eso tenemos que estar alertas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en nuestra familia? Tendríamos que decidir voluntariamente querer ser ciegos para no verlo, les decía ahorita, para darnos cuenta de que las familias y sus valores están siendo acechados por muchos flancos. ¿Cuáles? Las ideologías de género, ahorita lo veíamos, el divorcio, la prostitución, porque hay ventas, se venden las jovencitas hoy. Están habiendo muchas situaciones, la unión libre, la delincuencia, el aborto, la eutanasia, muchas cosas. Y muchas veces lo normalizamos, vemos que es normal en la sociedad en la que vivimos. Y no es así. A veces caemos en el juego del mundo, a veces caemos en el juego y lo normalizamos porque todo esto es normal. El mundo nos lo ofrece, nos dice, es normal, tienes que ser parte de. Pero recuerden que nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros pertenecemos a Dios. ¿Qué dice Dios que somos? Linaje escogido, ¿qué más? Pueblo santo. Y si no tenemos esa promesa en la mente, no la vamos a creer, no vamos a caer en el juego. Todas estas cosas que yo les mencioné es un combo anti Dios y antifamilia. Todo esto va en contra. ¿Por qué? Porque a lo bueno le llamamos malo y le llamamos a veces hasta tonto, y a lo malo le llamamos bueno y honorable. Imagínense. Y a veces lo peor de todo es que estamos cayendo en el juego de esto nosotros. A lo mejor estoy mal yo en decirles esto, y a lo mejor, y con todo respeto se los digo. ¿Cuántos de nosotros vimos ese programa que hubo hace tiempo de la Casa de los Famosos? ¿Y cuántos, yo creo que votamos por este hombre que estaba ahí que ganó? ¿Cuántos? Siendo creyentes, estamos cayendo en el juego del mundo, y con respeto se los digo. Tenemos que empezar a cerrar filas en nuestras vidas y con las de nuestras familias. Tenemos que empezar a edificarlos. Este mundo en el que vivimos no nos debe asustar. Ahorita les decía que es un mundo antifamilia, es un mundo antidios. Todo se opone a las familias. Nosotros como iglesia o como hijos de Dios, no podemos caer en su juego. Nosotros tenemos que darle una respuesta al mundo, una respuesta bíblica. Tenemos que darle una respuesta a las familias que buscan respuestas. ¿Y qué tanto estamos preparados para hacerlo? Si estamos igual que ellos. Por eso tenemos que saber, hermanos, por qué está siendo atacada la familia. ¿Por qué? Bueno, porque las familias representan a Dios. Las familias fueron creadas en el corazón de Dios. Porque sin familias fuertes, entonces la sociedad carece de valores. Carece de valores, no hay valores. Y ahorita lo estamos viendo. ¿Cuáles valores hay allá afuera? ¿Cuáles? No hay valores. Porque el enemigo quiere tener esclavizados a los hombres, a las familias. Quiere influir en ellos. Quieren que ellos tomen las decisiones que el mundo les ofrece, no las que Dios quiere. Por eso tenemos que ser siempre prudentes y tenemos que estar alerta. Por eso el enemigo quiere destruir la familia, porque la familia es un diseño hermoso y perfecto de Dios. Y lo peor de todo es que el enemigo se levanta contra todo lo que Dios ha diseñado. Eso es lo tremendo. Por eso, hermanos, la familia está siendo atacada individualmente, a cada miembro, o a toda la familia en conjunto. Está siendo atacada. ¿Y cuáles son las áreas que más ataca? El matrimonio. Ataca a un hijo que está atrasado en la escuela, un hijo que está enfermo, una mamá que está enferma, un papá que está desocupado. Ataca de muchas formas y no sabemos cómo va a atacar. Agarra los lugares más bajos, más débiles para entrar por ahí.
Y a veces no lo detectamos, a veces no encontramos, a veces no vemos cuando entra a nuestra familia. Y lo peor es que a veces comienza o viene de afuera, pero lo peor es cuando comienza desde adentro de la casa. Cuando nosotros empezamos a relajarnos, cuando empezamos a ser permisivos, cuando empezamos a normalizar las cosas, cuando empezamos a decir no pasa nada, ahí es cuando empieza el enemigo a atacar desde adentro. Por eso, cuando empieza desde casa, porque cuando nosotros nos disponemos a criar una familia ejemplar, Él hace todo lo necesario para destruirnos, para que no podamos edificar, para que no seamos familias fuertes. El enemigo comienza por ahí. Sanbalat y Tobías vieron que Nehemías estaba empezando a construir algo que Dios le había dicho que hiciera. Y que dijeron, no, vamos a interrumpir lo que se está haciendo. Y fueron a interrumpir la construcción. Pero Nehemías era un hombre de Dios, era un hombre de oración. Y ahorita vamos a ver cómo se defendió el pueblo de Israel. Por eso la familia está siendo atacada y el enemigo quiere destruirnos. No quiere familias fuertes, no quiere que levantemos muros de protección para nuestra familia. No quiere. Por eso Nehemías, fíjense, era un líder espiritual. Dios le había asignado esa tarea de construir los muros, de seguir la construcción de los muros de Jerusalén. Pero a su vez también le dio la tarea de motivar al pueblo de Israel, de liderear, de animarlos para que siguieran la construcción del muro de Jerusalén. Cuando él estaba ya edificando los muros bajo la orden de Dios, tuvo la oposición, ahorita le decía, ¿de quién? De Sanbalat, de Tobías, de los árabes, de los adonitas, y de hubo más, pero los más fuertes eran Sanbalat y Tobías. Ahí en el texto habla de eso. Cuando Nehemías se dispuso a hacerlo, vinieron los enemigos a querer destruir lo que ya estaban haciendo. Pero no solo ellos, también había más gente que se oponía. No querían que Nehemías siguiera construyendo los muros. Pero así como Nehemías, hermanos, junto al pueblo de Israel, que eran familias enteras las que ayudaban en la edificación, fueron atacados. Eran familias completas las que estaban con Nehemías tratando de edificar los muros. Todos fueron atacados. Y algo parecido a lo que pasó en ese momento, en ese tiempo, está pasándonos hoy en día. Y eso es lo triste. Porque el enemigo no viene solamente por uno, él viene por todos. Vino a matar, a robar y a destruir familias enteras. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? El enemigo trata de que tú, papá, mamá, como líderes de la casa, no construyas muros espirituales. Está tratando de que no levantes buenos cimientos y valores con tus hijos. Lo peor de todo es cuando nosotros les decimos, no pasa nada. Después, el domingo que vaya a la iglesia y ore o lea. No, esto es de todos los días. Y yo les digo que el enemigo trata de que no sigamos construyendo muros. ¿Por qué? Porque nosotros en el reino de Dios, nosotros estamos construyendo, hermanos. Y escuchen esto, estamos construyendo cimientos fuertes bajo un fundamento. ¿Qué es quién? Es Jesucristo el fundamento. Nosotros tenemos que empezar a construir. Comenzamos a edificar nuestra vida, a levantar muros de protección para mí y para mi familia a través de la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que tener un fundamento donde partir, donde poner cimientos fuertes. Y ese cimiento, dice la palabra, que no hay otro fundamento que sea Cristo Jesús. Por eso es importante saberlo. Hoy en día el enemigo de nuestras almas está haciendo lo necesario para destruir a tu familia y a mi familia. Él no se va a detener. Y usa a veces tus debilidades. Usa tu ocio. Usa a veces hasta tu enfermedad esa que te da la ansiedad. Usa tu cansancio, tu orgullo, tus ganas de brillar tú y no Dios. Usa muchas cosas. Él va a querer destruirte por cualquier punto, por tu punto más débil, por lo que más amas. Por lo que más amas. Y él vino a robar, matar y destruir. Yo sé que cualquier medio para robarnos la paz y la tranquilidad. Nos quiere desestabilizar. Quiere que nos desestabilicemos en todas las áreas, pero más en la mente.
que no estemos concentrados en las cosas de Dios. Quiere hacernos caer, quiere que no sigamos edificando. Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Como hijos de Dios y como iglesia tenemos que ser muy inteligentes. Como líderes de la casa tenemos que ser listos. Miren, cuando Nehemías llegó al pueblo a seguir reedificando el muro, tenía un corazón que cambió la mentalidad de todos los que estaban ahí. Nehemías cambió la mentalidad de la gente, porque Nehemías alentó a la gente a cambiar de una mentalidad de debería, porque es mi obligación, aún lo haré. Lo voy a hacer ahora sí. Desde hoy comenzaré y no habrá marcha atrás. Comenzaremos a levantar muros para mí y mi familia, y el enemigo no nos detendrá. Esa es la mentalidad que Nehemías le infundó al pueblo. Ya no vamos a detenernos. Imagínense una familia destruida, una familia desanimada, derrotada, y luego llegas tú también igual. Como líderes de la casa, como jóvenes, como miembros de la casa, tenemos la obligación de alentar y de decir: basta, vamos a hacerlo ya. Vamos a construir muros, que nada nos detenga. Porque a veces nos detenemos por uno. A veces somos tan inconstantes en las cosas de Dios que el hecho de retrasarnos un día en la oración o 2 días, eso nos va a dar pie para hacerlo 3, 4, 5, una semana, y no volverlo a hacer en mucho tiempo. Tenemos que tomar la iniciativa, y si nosotros estamos fallando como líderes de la casa, como papás, tenemos que cambiar la mentalidad como Nehemías. Ya no es un debo, ya es un tengo que hacerlo. Me voy a levantar y lo voy a hacer. Así que tenemos que empezar a hacer ajustes. Necesitamos decidir hoy que empezaremos a construir muros espirituales. Y eso lo tenemos que hacer todos nosotros, todos. Niños, jóvenes, adultos, todos. A pesar de los ataques, Nehemías, fíjense, no dejó de construir los muros. Se enojó, sí, y mucho. Tuvo que orar a Dios. Ahí en el versículo 4 y luego en el versículo 9 oró solo y luego oró con todo el pueblo. Tuvo que orar a Dios, porque los enemigos eran tenaces. No se iban a detener. Sus ataques no cesaban en ningún momento. Y quiero que sepan que el enemigo no descansa. Él no va a descansar. Mientras más apertura le demos a nuestra familia, Él más va a estar ahí. Dice Santiago: someteos pues a Dios. Dice: resistir ¿a quién? Al enemigo, al diablo, y Él huirá de vosotros. Tenemos que ser constantes. ¿Por qué? ¿Por qué venía el ataque de Nehemías hacia el pueblo? Porque el enemigo quería impedir a toda costa que esos muros fueran levantados. A toda costa quería impedirlo. Y déjenme decirles que en esos tiempos los muros fueron muy importantes durante los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque los muros establecían límites. Los muros establecían límites. Hace años no existía un buen sistema de mapas. No existían límites. Los límites de cada país eran desconocidos porque no había quien dijera nada. O sea, no podían agarrar terreno de más. Por eso los que tenían que poner límites en sus países, en sus territorios, construían muros. Construían murallas grandes. Y se dice que para identificar, esos muros lo hacían para identificar el perímetro hasta donde avanzaban. Sí, por eso los enemigos de Nehemías estaban enojados con él, porque ellos querían todavía, aparte de lo que ya tenían, ellos, todos los que yo le nombré, los Sanballat era samaritano, Tobías era de otra región, todos eran de diferentes lugares, pero todos estaban alrededor de Jerusalén, todos. Y todos querían apropiarse del terreno, de ese terreno. Por eso eran impedidos para construir. El enemigo viene a quererse apropiar de lo que no es de él, de lo tuyo, de lo que Dios te dio. Y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Porque Nehemías quería poner límites, un cerco en el entorno que le rodeaba, porque Sanballat y Tobías, los más fuertes, querían liderar y dominar todo ese terreno. Así que Nehemías decidió poner límites y dijo: ya, basta, hasta aquí. Y no nos vamos a detener. Yo creo que nosotros como familias, nosotros como papás, tenemos que empezar a poner límites
también alrededor de nuestras familias. Tenemos que empezar a levantar muros espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo? Tal vez hoy hay muchas familias de aquí que están bajo ataque, no sé. Habemos muchas familias que estamos pasando pruebas, situaciones, de cuáles, no sé. Pueden ser económicas, pueden ser con un hijo, tu pareja, tu matrimonio, pueden ser muchas cosas. Pero nosotros sabemos que Dios está bajo control de todo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros como familias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar haciendo cambios y ajustes. De acuerdo a los valores de Dios, ya no podemos seguir consintiendo nada que no venga de Dios. Tenemos que empezar a hacer cambios y ajustes. Y no es que no les estoy diciendo, hermanos, que seamos groseros. Y mucho menos no les estoy diciendo que seamos irrespetuosos. Solamente tenemos que poner límites en todo lo que hacemos. Ya no podemos consentir. Ahorita les decía un ejemplo. Sí, ya no podemos consentir. Un creyente no puede estar votando por eso. Un creyente no puede estar viendo eso. Digo, porque estamos consintiendo. Es un ejemplo muy práctico. Que a fin de cuentas cada quien toma su decisión, ¿sí? Pero el problema, ¿saben cuál es? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Cuáles cimientos estamos poniendo a nuestros hijos? Ese es el problema. Nosotros podemos hacerlo, pero vamos a darle cuenta a Dios cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestra familia? No les estoy pidiendo que sean groseros, hermanos. Solamente pongamos límites. Ya no demos entrada a nada que vaya en contra de los valores de Dios. No normalicemos las cosas ya. Es normal, en las escuelas no pasa nada. Los libros de texto vienen. Es como si yo le dijera a mis hijas, a Marcelita, mira mija, esto está bien, no, es que así tiene que ser. No es así. Tenemos que darles respuestas bíblicas a los hijos. Respuestas que vengan de la palabra de Dios. Valores de Dios, no valores del mundo. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos opongan estas cosas? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Como familias estamos fuertes para enfrentar este tipo de situaciones? ¿O qué nos está faltando? A lo mejor meternos más a la palabra y ver qué es lo que Dios quiere, no. Pero si no tenemos la iniciativa, si no cambiamos nuestra mentalidad, ¿qué va a pasar? Pues no sé. ¿Saben qué va a pasar? El enemigo no va a permitir que construyas esos muros espirituales. No va a querer. Y si llevas poco construido, lo va a echar abajo otra vez. Por eso es importantísimo. Debemos de tener esa mentalidad de lo haré y no debo. Lo haré. Tengo que hacerlo hoy. Y tengo que comenzar a edificar a mi familia. Necesitamos ser más comprometidos. Tenemos que tener más compromiso con Dios y con mi familia. En aquellos tiempos, hermanos, ahorita les hablaba de los muros, proporcionaban identidad, ¿sí? Los muros proporcionaban identidad. Por lo general, cuando más grande era el muro, era más grande la ciudad. Había mejores cosas dentro de la ciudad, ¿sí? Cuando los muros eran más grandes. Y por nuestra parte, mientras más edifiquemos a nuestra familia, levantando muros más grandes, fíjense, más grandes, nuestra identidad y nuestra relación con Dios es más fuerte, más grande, y eso nos va a dar seguridad. Por eso marcamos una identidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos una identidad, ¿sí? Permítanme. Por eso nosotros debemos de tener una identidad. Mientras más grande sean los muros que levantemos, hermanos, más confianza y más seguridad vamos a tener delante de Dios. Y quiero que sepan algo. Hay ocasiones en que hay pruebas dentro de la familia. ¿Sí? Hay pruebas, siempre hay pruebas dentro de la familia. Por más pequeña o más grande que sea la prueba, siempre va a haber. Y por más, escuchen esto, y por más que quieran esconder una prueba de su esposa, de su esposo o de sus hijos, esas pruebas nos van a alcanzar. Se van a manifestar, van a ser evidentes tarde que temprano.
¿sí? Y tenemos que comenzar por hacer cambios y ajustes en la familia. Tenemos a veces que plantear la situación. Esto es decisión de cada quien, ¿no? Pero es mi consejo. A veces tenemos que plantear la situación en la familia. Tenemos que plantear la situación y comenzar a poner límites. Límites. Para que el enemigo no gane más terreno. A veces es bueno sentarnos con nuestros hijos o con nuestras esposas o esposos. Sentarnos y hablarlo. Comenzar a orar y atacar el problema juntos. Porque si dejamos algo ahí al aire o si dejamos algo descubierto, por ahí se puede meter el enemigo. Y eso va a ser más duro para nosotros, va a ser más triste para nosotros. El enemigo va a llegar con más fuerza a nuestra vida. Hay ocasiones en que yo, por ejemplo, ahorita estamos pasando una situación y yo les digo a mis hijas, yo hablé con ellas. Y les he dicho, miren, estamos pasando esto. ¿Y por qué se los digo? Porque ellas también tienen derecho a saber. ¿Por qué? Porque también quiero que vean cómo Dios va a obrar. Quiero que vean cómo Dios trabaja en la vida de las personas, cómo Dios obra cuando hay oración de por medio, cuando toda la familia clama por salir adelante, por ser escuchados por Dios. A veces las pruebas no las podemos esconder. Mi consejo es que las planteemos cuando seamos, pero tenemos que ser muy prudentes. Planteemos las pruebas, decir, ¿saben qué? Aquí pasa esto, vamos a orar todos juntos, vénganse. Y empezamos a orar, a trabajar, a hacer cosas. Tenemos que empezar a poner límites nosotros primero como papás. Y desde casa, nosotros, y eso es lo que quiero enfocarme hoy con lo que les voy a pedir. Tenemos que empezar nosotros a ponernos límites primero como papás. Y desde casa, tenemos que empezar a instruir a nuestros hijos en la palabra. Desde casa. Porque no me digan que aquí vienen a que los niños escuchen. Sí escuchan. Pero escuchan 1 hora, 1:30, 2 horas máximo. Pero pasan tiempo en la escuela y también pasan tiempo con ustedes. Ese tiempo que pasan con ustedes, instrúyanlos en lo que puedan. Enséñenles en lo que puedan. Eso les dará a ellos, fíjense lo que les va a dar a ellos de instrucción. Les va a dar una visión hasta dónde pueden tocar, hasta dónde pueden alcanzar, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden decir sí, hasta dónde pueden decir no. Hasta dónde pueden participar. Pero la instrucción en casa, eso le va a dar las armas para pelear. Eso es lo que le va a dar las armas a sus hijos y a los jóvenes para pelear. Versículo 13, fíjense lo que dice ahí en el texto que leímos. Dice, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. En los lugares más descubiertos puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Puso a la familia, dice el texto, completa, a trabajar. ¿Sí? Los armó, Nehemías armó a la familia y los puso en los lugares más débiles para trabajar. Y aquí no tenemos que, es evidente, hermanos, que la tarea es de todos. La tarea es de todos, no solo de papá y de mamá. También es de los jóvenes, de los niños. Todo nuestro deber es tener armas para cuidar esos puntos débiles en la familia. Todo eso es importante hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer como familia? Cuidar las partes más débiles de la familia. Y la instrucción que tú le des a tus hijos es muy importante, porque como padre, hermano, es nuestra obligación hacerlo, ¿sí? Esa es nuestra obligación, instruir a los pequeños, a nuestros hijos jóvenes también es instruirlos. Pero los hijos también tienen la obligación, porque hay hijos aquí hoy, hay jóvenes también aquí. Ellos también tienen la obligación de crecer, fíjense, de madurar, de tomar decisiones. Y cuando ellos sean capaces de entender, de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, también el tomar buenas decisiones y el edificar muros también va a ser su responsabilidad. No nada más de nosotros como papás. Si ustedes ya tienen la capacidad para poder entender entre lo bueno y lo malo, ya también tienen que aportar en casa. Tienen que empezar a trabajar en sus vidas, a empezar a tomar la lectura de la palabra, a empezar a orar, a hacer devocionales. Tienen que comenzar a edificar sus vidas. Y si edifican sus vidas, van a empezar a edificar muros en la familia, muros fuertes. Por eso, jóvenes,
hoy que están aquí. La forma en que levanten muros, eso ya es responsabilidad de ustedes, porque ya están grandes, ya no son unos pequeños. No todo es la culpa de nosotros, no todo es culpa de papá y de mamá, todo lo que nos pase. Todos tenemos que trabajar. Dice el versículo 13 que Nehemías puso familias completas, que los proveyó de armas para cuidar las partes más débiles de la muralla por donde podían entrar los enemigos. O sea, toda la familia. Tal vez si están pequeños, pues sí, en cierta forma sí es tal vez nuestra culpa por no darles la instrucción. Pero al momento que ustedes crecen y ya son capaces de hacerlo, de entender, de tomar decisiones, también ya pasa a ser responsabilidad también de ustedes. ¿Por qué? Porque como familia es nuestra obligación edificarnos mutuamente. Nuestra obligación es crecer juntos en la palabra, venir al templo juntos, orar juntos, leer juntos. Todo tenemos que hacerlo de manera individual, pero también hay momentos en que tenemos que hacerlo como familia. Tenemos que pelear por la familia. Tenemos que tomar decisiones de decir, sí, lo voy a hacer. El enemigo va a impedir sus crecimientos si no lo hacemos. Va a impedir que la familia crezca, se desarrolle. Y solo quiero que recuerden esto. Como hijo de Dios, hoy debo comenzar a edificar mi familia sobre el fundamento. Hoy tenemos que hacerlo. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. Es Cristo. Sobre Él tenemos que empezar a construir nuestras vidas. Sobre Él. Y si ya lo estás haciendo, hermano, cuida las partes más débiles de tu vida. Cuida las partes más vulnerables de tu mente. No normalices. No seas parte de lo que no debe de ser. Construye valores de Dios. Dice en la primera carta de Corintios 3:11, 4:6, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede hacerlo. ¿Qué podemos hacer para edificar a mi familia? Es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para edificar a mi familia? Algo que hemos venido orando mi esposa y yo es que cuál sería la forma de que nuestras familias se comprometan a levantar muros. Esto ya lo traíamos de hace como 2 meses. Hemos venido viendo la necesidad y la forma en la iglesia de cómo podemos empezar a trabajar en esa parte, de cómo empezar a edificar a nuestra familia en la parte espiritual, a ser más fuertes. Y ahorita yo ahí en el grupo, hermanos, les voy a poner una lista, les voy a hacer tal vez un pequeño video de cómo le va a ser la dinámica, ¿sí? Pero también tienen que saber ustedes que el hecho de querer ganar territorio nosotros como familias fuertes, de querer levantar muros, es un compromiso. No solamente conmigo, porque digo, a fin de cuentas también yo lo voy a hacer y lo tengo que hacer. Pero es un compromiso con Dios el que tienen que hacer ustedes. Y una de las cosas, les voy a decir 4 cosas que vamos a hacer. 4 cosas que como pastor les recomiendo que hagan para poder empezar a edificar muros fuertes. La primera es orando los unos por los otros y de forma individual. Tienes que orar de forma individual tú, tomarte tu tiempo con Dios, una relación íntima con Dios, pero también tienen que orar juntos como familia. Eso es muy importante, porque ahí es donde escuchamos las necesidades de cada uno. 2, es orar juntos y ver las necesidades de cada uno y personales. Es orar juntos y ver las necesidades de casa y personales. Las necesidades que hay en casa, vamos a ponerlas, vamos a plantearlas y vamos a orar todos por cada una de ellas, ¿sí? La 3, debemos de tener devocionales juntos. Tienes que tener tu devocional tú solo, sí, pero también tienes que tener un devocional con tus hijos y meditar en la palabra, cómo Dios te está hablando ahí. Y la última, tenemos que tener tiempo de lectura con la familia, con todos. 4 cosas que vamos a hacer también en casa, va a durar un mes. 4, vamos a trabajar en la primera carta de Juan, son 5 capítulos, vamos a leer un capítulo por semana como familia. Vamos a hacer los devocionales lunes, miércoles y viernes en los capítulos que leímos. Y vamos a subir la evidencia al grupo, pero se los voy a explicar más, hermanos. La última del tiempo de lectura con nuestras familias es importante.
¿Por qué? Porque así formamos un vínculo, formamos esa empatía para generar más confianza entre nuestros hijos, entre los hijos a los papás y los papás a los hijos. Y esto nos va a ayudar a poner buenos cimientos para la edificación de nuestra familia. Esto nos va a servir muchísimo. Y hermanos, y aquí está la instrucción. Realmente si hacemos esto, aquí va a estar la instrucción. Y si nosotros entendemos la instrucción, hermanos, tenemos que darle para adelante, no podemos detenernos. Nuestros hijos van a crecer en eso, ellos no se van a olvidar de lo que hagamos con ellos. Yo sé que muchos de nosotros lo hacemos, yo sé que muchos de nosotros leemos, oramos juntos, tenemos nuestros devocionales juntos, pero los que no, ya es el momento de comenzar. Ya es el tiempo de empezar con ellos, porque si queremos poner y tener familias fuertes, tenemos que pelear por ellas. Tenemos que pelear por ellas. Yo les decía que lo que empezamos a construir, lo vamos a construir sobre el fundamento que es Cristo. Pero muchos de nosotros aún estamos batallando para construir sobre Él. Dejamos que el mundo venga y nos edifique. Dejamos que las ideas vengan a nuestra mente y nos edifiquen. Y seguimos todavía absorbiendo cosas del mundo y adueñándonos de ellas y viviendo como ellos. Y no es así. No podemos ser partícipes de lo que está pasando allá afuera. Nosotros tenemos que hacer luz y bendición para ellos. No podemos hacer otra cosa. Por eso les decía ahorita, no podemos callar. Tenemos que levantar la voz necesariamente y orar como Nehemías en el versículo 4. Claro, esta oración estuvo media tremenda, porque si la leemos, ¿quién me la lee? El verso 4, la oración que hizo Nehemías. Vamos a leerla. Fíjense cómo dice Nehemías. Del verso 4, ¿quién la tiene, por favor? Nehemías 4, del 1 al 14, en el versículo 4. Vamos a leerlo. Adelante, Isaac, ponte de pie, hijo. Del versículo 4. Vamos a la oración que hizo Nehemías. Versículo 4. Oye, oh Dios, instrumento, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el valor de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad y su pecado sea borrado delante de ti, porque se airará contra los que edifican. Edificamos, pues, el oro y toda la muralla de unidad hasta la mitad de su basura. Hasta ahí, hijo. Fíjense, la oración que hizo Nehemías, esa oración que hizo él no es una oración común de un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué denotaba esa oración que hizo Nehemías ahí en el versículo 4? ¿Qué denotaba? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Alguien que me pueda decir qué denotaba esa oración? No, normalmente nosotros no queremos que a alguien le vaya mal, ¿verdad? Realmente es eso lo que Nehemías estaba haciendo. Decía que se regrese todo en sus cabezas, que todo lo que quiere para nosotros sea para ellos. O sea, y yo entiendo esa oración, les voy a decir cómo la entiendo yo. La rabia que sientes cuando tu familia es atacada, el coraje, es el sentimiento que aparece en nuestras vidas cuando tocan algo que es nuestro, algo que Dios nos dio, ¿verdad? Es el coraje con el que queremos pelear. Por eso Nehemías oró así con Dios, porque estaba enojadísimo y mucho, porque los enemigos que venían eran enemigos que eran temibles, eran enemigos que infundían terror y querían adueñarse de lo que estaban construyendo. Por eso el hecho de que Nehemías orara así era porque denotaba su rabia, el coraje. Y eso es lo que sentimos cuando nuestra familia está siendo acechada. Levantar muros o edificar familias se compone de todo lo que hacemos en relación con Dios, de todo. Cuando no edificamos el hogar, solo puede ocurrir una cosa. Cuando no edificamos el hogar con la palabra de Dios o con los valores de Dios, solamente puede ocurrir una cosa. ¿Saben cuál es? Que el enemigo va a ganar más espacio, más terreno, y va a ser una familia disfuncional. ¿Sí? No va a funcionar como Dios quiere. Va a ser disfuncional. Entonces tenemos que empezar a ver eso nosotros. Ya a lo mejor no lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo a partir de hoy. Tenemos que empezar. Necesitamos ser inteligentes de cómo invertimos en las relaciones con nuestra familia. Necesitamos ver. Si no mantenemos una familia fuerte, hermanos, habrá áreas en nuestra vida que, lejos de ser de bendición, van a ser de tropiezo, van a ser de obstáculos para no avanzar. La iglesia es tan fuerte
como las familias fuertes dentro de la iglesia. Si hay familias fuertes dentro de la iglesia es fuerte. Si no, va a ser una iglesia mediática, una iglesia fluctuante, una iglesia que no tiene buenos cimientos. Pero todo empieza desde casa, empieza desde ti, desde papá, desde mamá, desde los hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como llegó Nehemías a cambiarle la mentalidad. Vamos a hacerlo y no nos detengamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Porque el enemigo viene de todos lados. El enemigo viene a destruirnos, como les decía. Nehemías sigue, pero él no se detuvo. Él empezó a orar. Él no entró en una batalla con palabras, con Sanbalat y con Tobías ni con nadie. ¿Qué hizo? Fue y oró. Clamó a Dios. Y reconoció que eso era una batalla espiritual. ¿Y cómo atacaron? Espiritualmente también. ¿Cómo? Orando. Orando a Dios. Por eso a veces nosotros queremos hacerlo con nuestros recursos. Y no solamente él oró a Dios, dice en el 9, fíjense lo que dice. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos, o sea, no estaba solo, decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Eso es lo que hizo Nehemías. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar todos juntos y montar una guardia. Ahí en el versículo 13 dice nuevamente, dice, así que puse la gente por familias con sus espadas, arcos, lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Eso fue lo que les dijo Nehemías, no les tengan miedo. Dijo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Hay áreas vulnerables en la familia, muchas, muchísimas, que a veces descuidamos y que como familias hay algo que tenemos que comenzar por hacer. Primero tenemos que orar, todos juntos, tenemos que orar, como Nehemías. Dice que todo el pueblo oró y luego después tomaron acciones. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana, a tomar acciones con nuestros hijos, a tomar acciones en nuestra familia, a montar guardia. Hay cosas que tal vez hemos estado fallando como familias y es muy probable que el enemigo ya empezó a tomar parte en esas situaciones. Es muy probable. Por eso ya no podemos darle más espacio ni más lugar. Tenemos que pelear por nuestra familia, tenemos que luchar, tenemos que empezar a edificar. El enemigo no se va a detener. Mientras más oportunidad tenga y más oportunidad le demos, él va a estar más ahí. Si dejamos que entre como un buen pensamiento o como una buena ideología, se los decía ahorita, que el mundo nos ofrece, nos va a empezar a oprimir desde adentro. Y si nosotros normalizamos eso y somos permisivos que entre a nuestra familia, no va a haber marcha atrás. Por eso desde hoy tenemos que comenzar a cerrar filas. Tenemos que comenzar a poner buenos cimientos para levantar muros grandes y fuertes. Y esos muros grandes y fuertes nos van a dar identidad con el mundo. Nos van a dar identidad con Dios y vamos a ser de bendición para nuestra familia. Así que vamos a orar. Los invito a que oremos, hermanos, y en el grupo voy a poner todo lo que vamos a hacer. Voy a poner lo que vamos a tener que hacer y va a ser una campaña. Va a venir un predicador dentro de 2 semanas que hablarnos de la familia y va a venir, vamos a tener una conferencia para padres por ahí del día 29 aquí en la iglesia, un viernes en la noche, para cerrar este tiempo y vamos a darle oportunidad a Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor.